Muy buena noche y bienvenidos a Podcast de Eventos Paranormales. Yo soy Alberto Abraxas y esta noche tenemos una invitada de honor. Ella es Annie. No se vayan y continuamos después del intro. Podcast Eventos Paranormales. Annie, muy buena noche. Es un gusto y un placer tenerte aquí con nosotros en Podcast Eventos Paranormales. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación, Alberto. La verdad es que pues estoy muy feliz de estar con ustedes. Yo soy Annie Muñoz, comunicadora educativa, y me dedico justamente a dar capacitaciones, talleres, conferencias en relación a temas de comunicación organizacional, desarrollo humano y educación, todo lo que tenga que ver con educación y liderazgo. Y soy docente en la primera universidad positiva en el mundo y también conducimos un podcast que se llama Reeduca, que pasa todos los miércoles por Proyecto Terráqueo. Excelente, Annie. Me agrada mucho, espero yo también acompañarte en algún podcast contigo. Y bueno, ahora tú me estabas contando previo a la grabación, es que se me hace muy interesante, pero bueno, voy a dejar que tú nos platiques un poco de tu historia. Claro que sí. Pues mira, me hacías una pregunta antes de que iniciáramos como toda esta situación, no sé si quieras retombarla desde que ¿Tú crees en lo paranormal? sí, la verdad es que al principio te puedo hablar de hace unos 20 años, te diría no, pero después de lo que me pasó, sí creo totalmente en que estamos unidos tanto las personas que estamos en este plano como las personas que ya trascendieron, ¿no? Y que podemos en algún momento seguir estando en contacto y comunicación. Entonces sí, claro que sí creo. Compartimos la misma creencia. Pero, si nos pudieras, contar, yo me quedé muy picada ahorita que estábamos platicando, ¿nos pudieras contar esto que nos estabas contando? Claro que sí. Mira, pues te comentaba que desde chiquita siempre vengo de una familia muy católica, sobre todo por el lado paterno, ¿no? Mis abuelos paternos, sus papás de mis abuelos paternos, mis bisabuelos, pues eran muy, muy católicos. Mi bisabuelo era adorador nocturno, vivía aquí en Toluca, en San Mateo Totitlán, se llama Bonifacio Rodea, y toda la familia pues también es muy católica y muy allegada a la iglesia. Entonces, en algún momento de niña tengo el recuerdo, pues, muy, muy latente, que él tenía un cuadro en su casa que se llama el cuadro de Don Camilo. Este cuadro de Don Camilo, se dice que era un monje que vivía en Italia por ahí del siglo XVI, y este señor se encargaba de curar a los enfermos, ayudarlos como a su trascender al más allá, de auxiliarlos, de ser misericordioso, de ser piadoso, y de hecho se le considera así, ¿no? Como el santo de los enfermos. Entonces, tenía este cuadro que me llamaba mucho la atención porque anteriormente por ahí de los 90s, 95 más o menos, había estos cuadros religiosos en los que de pronto tú te acercabas y los cuadros se movían. No sé si les llegaron a tocar, pero este cuadro en particular, cuando tú lo veías de lejos, estaba Don Camilo, ya en sus últimos momentos de vida, estaba Don Camilo y de pronto ya, pues ahora sí, ya muy mal de salud, y arriba de él, sobre la cama, estaban 2 ángeles, como esperando que ya su alma trascendiera, ¿no?
Y de repente, cuando te acercabas a mirar el cuadro mucho más de cerca, veías que los ángeles estaban peleando con alguien. O sea, los ángeles se movían y debajo de la cama salían los demonios, ¿no? Y el enfermo estaba como exhalando, como Sí. ya la parte de que su alma trascendiera, ¿no? Pero eso solamente se veía cuando tú estabas a una distancia muy cerca del cuadro. Te retirabas y otra vez nada más veías a don Camilo acostado con los ángeles estáticos ahí en el cuadro, ¿no? Entonces me quedó mucho, no sé si todavía ese cuadro lo conserva mi tía, que es quien, su hija, la más chica, que todavía vive, mi tía Mari, y que ella es quien tiene pues el cuadro. Quiero pensar que todavía existe. De ahí me voy a unos años mucho más tarde, por ahí de mis 15 años aproximadamente. El papá de mi mamá, mis abuelos maternos, contaban, muchos años, contaban que en esa casa donde ellos vivían, pues, anteriormente había sido una hacienda. Llámese toda la colonia Morelos, antes era una hacienda. Y que ahí, pues, mucha gente falleció en la revolución, mucha gente se quedó ahí enterrada, y entre ellos, pues, había niños. Entonces, en la casa de mis abuelos aparecía un niño chiquito por ahí de 3 4 años, que les hacía travesuras a los vecinos. Esas eran historias que yo escuchaba, por ahí de los 8 hasta los 15 años, solamente escuchaba que existía este ente, ¿no? Y que mi abuelito tenía el don de ver gente que ya había fallecido, que sí, él sí tenía este contacto con ellos, que él sí había visto al niño y que él sí de pronto interactuaba con el niño, pero, pues se quedaba hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando mi abuelito empieza a tener complicaciones de salud, le da un infarto, va al hospital, después regresa a casa y en una de esas tardes yo llego de la escuela y me llaman, ¿no? Yo me llamo Ana Karen, pero, la familia de mi mamá todas siempre me dicen Karen, la familia de mi papá Ana, y mi marca, personal se desarrolla en Ani, ¿no? Entonces, pues, la familia de mi papá Karen, mi abuelito me dice: "Karen, ven, por favor, siéntate conmigo aquí al lado de mí en la cama", y me siento con él. Me toma de la mano y me dice: "Hija, ¿es en serio cuando yo les contaba que, pues, efectivamente aquí hay un niño, ¿no? Y que este niño, pues, sale, no es malo, no hace mal, pero, pues, es muy juguetón, le gusta que, pues, aquí está con nosotros, ¿no? No te espantes cuando lo veas, no pasa nada". Y ajá, pero, pues, yo decía, son historias que mi abuelito nos cuenta. Jamás me pasó por la cabeza que lo iba a llegar a ver, nunca. ¿No? Entonces, se van a una consulta en una tarde. Ese día me quedo sola con mis hermanas, porque ahí llegábamos a comer todas las nietas, somos 10 nietos, 9 mujeres, un hombre, el hombre es el mayor, y todas llegábamos a comer ahí a casa de mi abuelita materna, ¿no? Y de pronto, se van todos, no sé por qué razón en esa ocasión nos quedamos solamente las 3, y eran como las 2 de la tarde, 2, 2:30. Voy al sanitario, mis hermanas que eran bien inquietas, ¿no? Y bien relajientas, son más chicas que yo, pues eran súper traviesas. Yo entro al sanitario y de pronto empiezan pues sí, en la puerta del baño, ¿no? Ta. Y yo, ¿quién? Y nadie me contestaba. Y otra vez, ¿no? Y fuerte. Yo ya me enojé. A ver, Alejandra, Vanessa, que así se llaman mis hermanas. Y ellas de pronto de escucharme, pues me dicen, Karen, ¿estás bien? Y yo, es que ustedes me están espantando. Nosotros estamos en la sala, tú nos estás espantando a nosotras. Entonces, fue como raro. El momento que yo abro la puerta, el chamaquito ahí parado, riéndose, da el azotón en la puerta y sale corriendo, ¿no? Y se va al cuarto de mis abuelitos y azota la puerta. Entonces, con todo el miedo del mundo, salgo yo del sanitario, que era un pasillo gigante, para salir a la puerta del comedor y, pues, corriendo, ¿no? Corriendo. Entonces, mis hermanas les cuento y fue así como de: "No inventes", ¿no? Y desde ahí yo empiezo a ver cosas y empiezo a sentir cosas, todas relacionadas con esta parte espiritual Sí. de cuando una persona va a fallecer. ¿Crees que te haya heredado tu abuelo este don? Pues al principio no creía. Ya después de lo que viví con él específicamente y de lo que vino a raíz de él, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo he trabajado mucho en tratar de cerrarlo, en tratar de que no se yo solita cuando empiezo a escuchar ruidos o empiezo a sentir cosas, digo: "No, todo está en mi cabeza", como decía mi papá, ¿no? Mi papá en vida, porque ya no está con nosotros, también me decía, "Es que todo está en tu cabeza, es tu conciencia, porque te portas mal". Entonces yo decía: "Sí, claro", pero yo decía: "Por mucho, no, no está en mi conciencia. No. Claro que lo estoy viendo y lo estoy escuchando". Entonces,
fue bastante interesante el adentrarme en esto, que ahora, sí, hay momentos en que, dependiendo de la situación, cierro el canal, no doy apertura a que se abra. Y cuando siento que es de la familia y que se necesita, sí, me ha tocado, como en el caso de don Camilo, ayudar a la gente a trascender. Es decir, me invitan a la casa a orar por el enfermo y a los 2 días fallece. Entonces, pues, a veces no me gusta. Pues Sí, no, no. exactamente, pero, una persona que quiero mucho, que es la mamá de mi pareja, en algún momento ella es cristiana, diferencia a católico, ¿no? Y ella me decía: "Tienes un don, hija", ¿no? Y ese don, pues, no lo desperdicies. Yo sé que a lo mejor no te gusta por el tipo de don que te tocó, ¿no? Pero también el ayudar a la gente a llegar a Dios, a llegar a su alma al cielo, también es un don, ¿no? Entonces, aunque tú no te guste o no lo veas así, acéptalo, recíbelo, porque está trabajando en ti de esta manera nuestro Señor. Fíjate que en mi caso, a mí me dio mucho miedo desarrollarlo. Yo empecé a tener cierta apertura de algo, no sé si considerarlo un don, pero me sucedió en la adolescencia, comenzó de los 17 años. Lo que pasaba es que empezaba a sensibilizarme mucho con respecto a los lugares. No vi en ese tiempo nada que digas así, un niño en la sombra, nada de eso. Lo que sí recuerdo bien era una sensibilidad con las personas, con su energía. La energía que en una persona en mi tía la podía sentir sin verla alrededor de unos 10, 20, no sé, pero son muchos metros. Entonces de repente yo decía: Aquí está cerca, cerca de acá, cerca otra persona de acá", que yo conociera. Entonces los distinguía y podía saber cómo está, bueno, si estaba cerca o no. Otra de las cosas que yo llegué a desarrollar era que por ejemplo, varias ocasiones, lugares a los que yo estaba en ese momento, pues, como te diré, visitando una iglesia, visitando una casa que no conocía, pues ahí yo podía sentir de repente escalofríos, fue intenso, se me erizaban los brazos, y después de eso, la verdad, yo quise cerrarlo también por miedo, porque empezaba a sentir cosas que no sabía qué eran, y en ese tiempo, pues, la verdad no conocía a nadie que me pudiera, pues, decir qué estaba pasando. No había internet como tal y, pues, muy complicado que alguien te guiara por el camino de lo espiritual o esotérico. En varias ocasiones, ya después de mucho tiempo, en varias ocasiones, yo empecé a experimentar, pero ya fue más por morbo. Ya empezaba yo, como a eso de los 24 años, a interesarme con los temas paranormales. Y entonces yo me iba con amistades de repente en la noche a contarnos historias que de terror, de fantasmas, de lo que le sucedió al abuelo también, ¿no? Y era muy padre, pero yo no me daba cuenta que el miedo que me ocasionaba en ese tiempo el hablar de esos temas, abría puertas con ese miedo, con esa sensación. Y muchas ocasiones me llevaba a la casa muchas entidades. Yo no sabía y la verdad me daba tanto miedo que quise olvidarlo. Fue mi primer viaje astral, ya lo había comentado aquí, pero te voy a comentar un poco de ello. Mi primer viaje astral inicia en uno de esos eventos en los que yo me llevo a una entidad a la casa y empiezo a tener una serie de pesadillas noche tras noche tras noche. Y de pronto, en una noche, sentí cómo me desprendía yo de mi cuerpo. Cuando salgo y me veo arriba yo de mi cama, de mi cuerpo, y salgo. Te juro, y nadie me cree, pero era capaz de ver la noche arriba en la ciudad, ver las luces de que estaban alrededor, abajo de mí, y yo flotando. De pronto, como un, ¿cómo te diré? Flashazo,
yo ya estoy en otro lugar, en unas ruinas como de tipo de hacienda, ya ves que eran como de adobe, Necesito. paredes de adobe, el lugar ya derruido, sin nada, pastizales altos, y de pronto voy recorriendo el lugar, que todavía había arcos de donde eran las puertas, y veo en flashazos cómo era antes de veía cómo el lugar era, pues, con las velas, las mesas, sillas antiguas de hace más de 100 años, cuadros, y yo iba recorriéndolo hasta llegar a un nicho donde estaba una virgen. Me detengo, veo a la virgen, volteo hacia abajo, pero yo ya me estaba yendo. Y de repente otra vez vuelve a estar como si estuviera todo ya en mal estado, y veo un hoyo como escarbado, como indicándome que allí había algo. Me voy, pero así como si me jalaran, regreso y ya no me podía mover. En ese momento dije: "Ah, ya se me subió el muerto". Haz lo que se decía dice, ¿no? Que es así. Porque eso que comentabas hace un momento de que ves como esta parte en las personas, o sea, no es tan perceptible, dicen que es el aura, ¿no? Que es lo que vendría a ser como la parte del alma. Desde los estudios epistemológicos de las neurociencias, de todos estos nuevos estudios que han salido en torno a tratar de mediar qué está pasando en la parte espiritual con la parte real científica de lo que se vive en este tipo de casos, porque no se le da el rigor o digamos, la parte seria que a veces, pues, realmente sí existe y sí la tiene, ¿no? Digo, yo que soy alguien que se ha enfocado mucho a la parte académica, te puedo decir que a veces sí me cuesta mucho lidiar con esta situación que te comparto, porque yo decía, bueno, pero es que ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué me pasa esto? Y es algo que nunca había hablado, nunca, digo, más que con mi familia, pero nunca lo había hablado así públicamente. Y y justo, yo viajes astrales no he tenido, pero esta cercanía que te comentaba, con el más allá, que yo creo que viene desde este contacto que tuve con mi abuelo, y luego, pues, desde lo que vi desde niña, ¿no? No sé si eso tenga algo que ver, si tenga que ver con la percepción en la mente. Hay un autor que se llama Les Hawley, que habla sobre las puertas de la percepción, y que de pronto yo también me cuestionaba y decía: ¿habré abierto yo una puerta que dejé entrar en ese momento con esta historia de don Camilo? O si estoy consciente de que a la mejor fui yo quien abrió esa puerta desde niña y no fui capaz de cerrarla en su momento. Entonces, vienen muchas preguntas que me sigo cuestionando hasta el día de hoy, porque esto que tú experimentaste, de lo que hablabas, de que sentiste que tú te salías, digo, yo lo sentí cuando aproximadamente de 2019 para el 2020, más o menos, 21, pasamos por una situación socialmente complicada todo el mundo, no llámese pandemia, y yo me contagié. Entonces, de hecho, estaba muy mal, te puedo decir, no recibí atención médica. A mí me atendió mi prima, que pues estaba estudiando para doctora, pero que no era doctora, ¿no? Que era estudiante y que además me metió N cantidad de medicamentos, de todo, ¿no? Para ver cuál te hace. Porque yo estaba muy mal, muy, muy mal y nunca tuve una atención médica, pues realmente bien. Estuve aislada yo sola en el cuarto. Ahí te puedo decir que viví esta experiencia del cuadro, ¿no? Mi alma estaba peleando. Llegó un momento en el que yo me despedí, tanto de mis papás, vía telefónica, Sí, claro. como, de mi abuelita, que era la única abuelita que me quedaba en ese entonces. Y me acompañó mi pareja en oración, vía telefónica también. Me acompañó una tía que también me estaba monitoreando todo el tiempo. Yo sí tuve todos los síntomas que te puedas imaginar, todos. Desde pérdida de sabor, desde no oler, desde vómitos que no paraban. Bajé muchísimo, llegué a pesar casi 40 kilos. No me podía sostener en pie, tenía mareos, cefaleas súper fuertes, alucinaciones. Yo digo que eran alucinaciones porque con lo que vivo, pues, creo que puede ser que también mi alma estaba en este transitar, ¿no? En este transitar importante, porque yo llegué a ver, en el espejo y físicamente cercano a mi cama, personas que caminaban alrededor y personas que no eran bonitas, ¿no? Que tenían la cara deforme, que se reían,
O sea, era algo feo lo que vi en ese momento, ¿no? Yo, cuando llegó la noche más crítica de la enfermedad, que todavía la recuerdo, que marqué a mi papá y le dije: "Papá, te quiero mucho, no me olviden", ¿no? Ya no podía yo respirar, estaba tirada en el suelo con la cubeta ahí abrazada, vómito y vómito y vómito, y de pronto empecé a ver muchas lucecitas, que esta luz que te compartí al inicio, que ahorita, sin gustar, la retomo con la historia de mi abuelo, era la misma luz. Era la misma luz que yo vi en ese momento con él, y de pronto como, pues, como carrusel, toda mi vida, ¿no? O sea, imágenes de mis papás conmigo de chiquita, mis abuelitos, como los momentos más gratificantes para mí, que dices: "Híjole, esto lo recuerdo", y cuando lo recuerdo, no solo lo recuerdo, lo vuelvo a vivir y como que me transporto a ese lugar y las aromas y todo. Yo vi pasar mi vida hasta ese momento, ¿no? Entonces yo decía: "Me voy a morir". En ese momento yo caí en cuenta y dije: "Sí, me voy a". ¿Qué hice? Tomé el rosario, pues soy católica, y le dije: "A Dios, si es tu voluntad, me entrego a ti, yo ya no puedo, estoy cansada, estoy muy cansada, ya me duele todo el cuerpo, ya me duele la cabeza, ya me siento muy mal, no me puedo sostener, ya no puedo respirar, me entrego a ti, recibe a mi alma, perdona todos mis pecados y ya, ¿no? Ya, estoy preparada, si es tu voluntad. Si no es tu voluntad y me vas a dejar, déjame, pero déjame bien, sana, completa". No recuerdo nada más, que como pude me subí a la cama, me quedé dormida, el teléfono se quedó con cámara abierta porque tenía la llamada de mi pareja, que estaba orando por mí, y, pues, me quedé dormida y él orando. Al otro día amanecí como que no tenía nada, como que no tenía absolutamente nada, ¿no? Pero me llevé la mala sorpresa de que yo me repongo, yo salgo de la enfermedad y yo te puedo decir, fue un milagro, porque medicamento no me estaba haciendo absolutamente nada, ¿no? O sea, ya tenía yo más de 20 inyecciones, pompis, no, ya me iban a inyectar en los brazos, ya me querían inyectar en las piernas, que ya no había por dónde, y, el medicamento no me hacía, ¿no? Mi prima, pues, experimentó, te lo puedo decir así, experimentó conmigo su profesión de médico porque no tenía, o sea, no. Y a la final, cuando yo me repongo, pues, me entero, porque yo estaba aislada totalmente, me entero que mi papá cae. Entonces, cuando mi papá cae, pues, viene ahí una situación bastante fuerte que me vuelve a suceder, pues, esta situación de confrontación entre lo que es la vida y lo que es la muerte. Y otra vez, pues, la religión, el ser divino, la existencia de Dios, que a veces, como cualquier ser humano ante esas situaciones, uno se cuestiona, ¿no? Mucho. Y con mi papá había vivido situaciones previas a ese momento histórico de la pandemia que, pues, te hacen como retroceder y mirar hacia atrás, ¿no? Mi papá, un año antes, nos decía que se iba a morir, que se iba a morir, que se iba a morir, y yo decía: "Ay, no, no digas eso, todavía falta mucho tiempo para eso, no digas eso". Y él lo decía: "No, es que si me muero y si me muero". Y no sé si lo atrajo, no sé si ya lo presentía, pero, pues, al final pasó, ¿no? Además, también me decía en alguna ocasión, porque previo a eso tuvimos un fallecimiento de una tía que por parte de mi mamá, que quería mucho a mi mamá, su prima, y fuimos al sepelio. Entonces me piden, yo tenía ahí un conflicto religioso interno, y me pide mi tía que rece el rosario de esa noche, y yo le digo: "No". O sea, no quiero porque estoy peleada con Dios, ¿no? No estoy bien con él y yo no quiero rezar. Entonces, pues mi tía dice: "Es que no hay nadie que lo rece, o sea, tú eres la única que lo puede rezar ahorita porque no vamos a encontrar ahorita a nadie". Y yo no. Entonces, mi papá me dice: ven, por favor, ven tantito". No, y me dice mi papá: "A ver, eso no se niega, ¿no? Arreglas lo que tengas que arreglar con Dios, pero lo haces". Entonces me paro, oro y de regreso, que íbamos, fue de Santa Cruz a Atizapán para Toluca, en el trayecto, mi papá me dice: "Vamos a platicar", ¿no? Y apaga el radio. A ver, Karen. Cuando se enojaba me decía Karen porque mi papá siempre me dijo Ana. Siempre era Ana, 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 y cuando se enojaba, Karen. Entonces no me gusta, por eso no me gusta Karen. Entonces me dice: "A ver, Karen, yo necesito, fuera de relajo, que arregles lo que tengas que arreglar con Dios. Te lo estoy diciendo en serio, ¿eh?
Yo no sé qué tengas, no sé qué problemas tengas con él, pero te acercas y lo arreglas porque yo te voy a necesitar. Esas son sus palabras, que ahora pues me retumban mucho en la cabeza, ¿no? Justo yo salgo de la enfermedad, pues veo a mi papá tirado en la cama y me quedo o sea, mi papá me dice: "Es que no te acerques, acabas de salir", y para mí no me importa, o sea, yo me voy a quedar contigo y yo quiero estar con ustedes porque mi mamá también enfermó, fue una situación bastante crítica. Entonces, yo me quedaba, esos últimos días me quedé acostada como cuando bebé, ¿no? Cuando chiquita, en medio de los 2, sentada en medio de los 2 en la cama y tomada del brazo de mi papá y de la mano de mi mamá, como cuando bebé. No, y niña hasta los 4 años que tengo uso de razón que dormía con ellos, y siempre era abrazarlos a mis papás yo en medio así. Y volvió a suceder como en retrospectiva, ¿no? Es como un Claro. valora lo que tienes, pues, que ya se va. O sea, es algo fuerte, Sí. pero fue una lección que sí creo que vino de allá arriba. Entonces, hubo una noche en particular que yo empecé a agarrar el rosario y empecé a rezar. Yo rezaba y oraba y le pedía a Dios, por favor, mi papá, y así como yo, sánalo como a mí, que etcétera. Entonces, esa noche, de pronto, mi papá me toma de la mano abruptamente y me dice: "Ana, no, hija, ya no reces, ya no reces". Yo: "¿Pero por qué no? O sea, no me digas eso, yo quiero que te sanes, yo quiero que mejores, tú vas a estar con nosotros". "No, Ana, ya no reces". Silencio total, ¿no? Se apagaron las luces. Íbamos a tratar de dormir, mi papá tenía 2 concentradores y aún así no jalaba aire, la saturación estaba muy baja y de pronto, bueno, truena todo el cuarto truena. Jamás mi papá siempre fue muy escéptico ante todo eso y siempre decía, es que claro, tú lo escuchas y tú ves cosas porque te portas mal, es tu conciencia. A ver, medita, ¿qué hiciste? Es tu conciencia, eso no existe. Hasta ese momento, yo vi a mi papá espantado. Mi papá jamás lo vi ni espantado, ni que creyera en ese tipo de cosas. Al contrario, yo soy muy fan de películas de terror, del horror, ¿no? Y mi papá siempre se enojaba y me regañaba. No, y me choca que vea tus películas porque abres portales, porque das entrada a cosas que no. Mi pareja me lo dice todavía porque, claro, pues es algo que a mí me gusta, ¿no? Pero también me lo dice porque es cristiano y también me dice, oye, no, ¿por qué no ves otra cosa? ¿Por qué te gusta todo eso? Bueno, pues mi papá esa noche lo vi espantado, lo vi asustado y me agarró sumamente fuerte del brazo cuando tronó todo y algo que me llamó mucho la atención fue, ¿qué es eso, Ana? Mi papá vio algo. ¿Vio algo? ¿Qué? No sé, pero vio algo. Me vuelve a pasar lo del cuadro porque pues yo prendo las luces y le digo, pues no hay nada, ¿quieres que las deje prendidas? Sí, sí, déjalas prendidas, ¿no? Entonces, al siguiente día es cuando nos pide que lo hospitalicemos, porque ya no puede, ya no aguanta tampoco. Yo le decía: "Es que espérate tantito, mira, vamos a conseguir más oxígeno, no te preocupes, todo va a estar bien". No, 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 ya llévenme al hospital porque ya no puedo, ya no puedo. Total que ese día, pues él me dijo algo que nunca me pedía, ¿no? Que lo sobara, le sobé con aceite, todo su cuerpo, pues haz de cuenta que lo ungí, ¿no? Algo parecido a lo que se dice en la Biblia, en los textos que conocemos quienes somos o practicamos la fe católica, la fe cristiana. Y haz de cuenta que preparé a mi papá. Yo así lo sentí. Hasta después que lo reflexioné, que lo volví a meditar, fue algo que sí lo tengo, ¿no? ¿Qué vi en ese momento? La lucha espiritual de mi papá también, entre el aquí y el allá, ¿no? Mi papá sentado en la cama, eh, teníamos una virgen frente hacia donde él se sentó, viéndolo, y mi papá de pronto, pues bajaba la cabeza, volteaba a ver la virgen y hacía esto, ¿no? Y entonces, se enojaba, apretaba los puños de las manos y decía: "Ah, ah", así, enojado, claro. Entonces, cuando yo empecé a ver esto de que él tenía como esta comunicación que no nos compartía a nosotras, que yo creo que todavía Dios le dio la oportunidad, que lo hiciera consciente, porque no tenía medicamentos que dijeras, bueno, puede ser que por el medicamento está alterando la parte cognitiva de su cerebro y él empiece a ver cosas o empiece a alucinar. No, mi papá lo hizo consciente, sin medicamento encima, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver esta lucha,
Él estaba peleando. Yo quiero pensar que le estaba pidiendo a Dios una oportunidad de quedarse. Y si Dios en ese momento le dijo: "Ya no", mi papá se enojó. Y lo vi, ¿no? Me tocó verlo, ¿no? Cuando yo veo eso, mi impresión o mi reacción fue, me levanto, me giro hacia él, me hinco y le pido perdón. Perdóname, perdóname, perdóname por todo lo que yo te haya hecho en la vida, ¿no? Si yo fui mala hija, si yo me porté mal contigo, si yo perdóname, ¿no? Yo te quiero mucho, yo no quiero que te vayas, échale ganas. Y fue una situación bastante fuerte. Digo, ahora ya te lo puedo contar así, que antes no había manera de que yo lo hablara y mira, o sea, totalmente llorando, ¿no? Y esto fue algo que solamente lo vimos entre familia, que nunca jamás lo externé. Pero vaya, ahorita que se da la oportunidad y que dicen que mientras más se habla, más se sana, pues efectivamente, o sea, pasó y me tocó volver a vivir ese cuadro, esa experiencia, ¿no? Entonces, pues creo que por eso creo lo paranormal, por eso creo lo espiritual y por eso sí creo que hay algo más grande que nosotros allá. Comparto, bueno, primero que nada, a mí lo siento, sé lo que pasaste. Yo en el 2007 perdí a mi padre y te voy a contar esta historia. A mí también me costó bastante tiempo, pues, no llorar, después de platicar esto. Ahorita como tú, ya he curado bastantes heridas. Y, yo tendría 27 años en ese tiempo. Yo había iniciado una carrera y chavo, pues, me gustaba mucho andar de arriba para abajo con los amigos. Recuerdo que esa Navidad, sí, em, por primera vez en toda mi vida yo me fui a festejar con 2 amigos a Morelia. Y en esa Navidad yo me sentía muy tranquilo y yo estaba tratando de distinguir qué era lo que me tenía. Estaba padrísimo, estábamos en un barcito, conociendo personas y yo me sentía, algo sentía que estaba sucediendo. Mi vida era muy tranquila, yo estaba iniciando mi carrera, y en ese tiempo, pues, prácticamente no tenía ningún, pues, problema, ¿no? Como diría. Y toda la noche estuve así, ¿tú crees? Estuve preocupado, algo me preocupaba. Y no era que no me la haya pasado con mi familia, yo ya tenía ganas de pasármela fuera de, siempre lo mismo, ¿no? Los chavos, nosotros, bueno, cuando somos muy jóvenes, siempre pensamos que, bueno, los amigos y todo eso. Pasó. En enero comienzo yo a tener esas sensaciones más fuertes y de pronto mi papá dice, quiero ir al médico, no me siento bien. Lo acompañamos, mi hermano, yo tenía también un hermano de 11 años mayor que yo, fuimos y el doctor, pues le manda a hacer unos estudios y sale con cáncer de pulmón. De ahí fue algo muy difícil. Viví un declive de mi papá muy fuerte. Físicamente lo vi cómo se agotó después de las quimios, después de todo lo que pasa con las personas, ¿no? Em, Llega el día en abril, eh, se va y momentos antes de eso, estábamos en la casa, era como la 1 o 2 de la tarde, yo estaba preparándome para ir al trabajo, que también trabajaba, y y mi papá se empieza a sentir muy mal. Mi hermano estaba en la casa, y se lo llevan, los vi que se fueron, me pidieron una ambulancia y se fueron. Yo de ahí me fui al trabajo. 1 hora después, allí en el trabajo, empiezo a oler a rosas, pero o a flores, algo intenso. Intenso, algo que no puedo describir ni cempasúchil, ni rosas, algo bonito, fresco,
pero eran flores. Y dije, ya pasó, ya pasó. No podía recibir llamadas en el trabajo. Me acuerdo que yo trabajaba en un call center, entonces no puedes tener Sí, acceso al ni a celular ni nada. Pasó todo el día, hasta como las 6 que salí, y ya fue cuando le llamo a mi hermano y y me dice, no, ya. Nunca me dijo la hora en ese momento porque pasa eso y tú no piensas en tiempos ni nada de eso. Este, bueno, este, pasando eso, ya después, unos días después, ya pensando un poquito más en eso, sí fue la hora, exactamente yo. Donde yo olí eso, fue la hora en el que se fue. ¿Cómo ves? Sobre todo ese olor a rosas, ¿no? Que sí, es muy característico a ese momento en el que alguien también va a trascender. Sí me ha tocado, sí lo he percibido, que esta situación que te comentaba también, que coincido contigo, en mi caso me ha tocado, pues, ver partir a muchas personas que quiero, y me ha tocado ver esta lucha entre el me voy y me quedo, y, esa sensación, esos aromas que se reconocen cuando algo va a pasar, ¿no? Las características que das al inicio que decías del frío en el cuello, de que de pronto sientes que alguien te susurra algo al oído, no, todas esas características, mi abuelito, en paz descanse, Ramón, que era el que tenía el don, vaya, él me lo decía, vas a sentir así, cuando sientas estas sensaciones porque es algo bueno, cuando sientas esto es algo malo. Entonces lo tengo muy, muy claro porque sí, efectivamente se siente y sí se percibe. El olor a rosas, el olor a como copal, como esta parte de cuando estamos como en misa, ¿no? Que están haciendo este tipo de rituales. Es lo que se huele cuando una persona ya se va. Inclusive el aroma al café, ¿no? Creo que le tengo mucho amor al café porque me hace sentir más cerca de ellos también. ¿Por qué? Porque pues es lo que tomamos, lo que se huele cuando estamos acompañando ese trascender de las personas, ¿no? Yo me la viví de pelada no sé cuántas noches, cuidando ya después a mis abuelitos, los que quedaron. Bueno, 2 de ellos, porque mi abuelita, la cuarta, que te puedo decir que fue la que más me preparó para dejarme, pues, ahora sí, ya, curtida para la vida, ¿no? Que acaba de irse hace un año, mi abuelita, de hecho, acaba de cumplir el año. Con ella no tuve la oportunidad de estar, porque su familia, hermanos de mi papá, me lo prohibieron, ¿no? No me dejaron estar con ella, me impidieron el estar en el velorio, me impidieron estar en los rosarios, a mí y a mi familia. Bueno, fue una situación bastante fea. Creo que mi abuelita se fue muy preocupada por nosotros. No vivió sus últimos días en paz y eso te lo puedo casi que jurar, porque así lo sentí, porque así de pronto en sueños me lo hace saber, ¿no? Sigue preocupada. Eh, yo le digo, estamos bien, no te preocupes, yo voy a hacer todo lo que tú me dijiste, me dejaste bien preparada y no te voy a llorar, como tú me decías, no te voy a llorar y no voy a permitir que pasen sobre nosotras. Así tenga que perder la vida en eso, no me importa, ¿no? Porque han sido bastante feos la familia de mi papá. Lamento decirlo, inclusive nos dijeron sentados todos a la mesa, mi abuelita en agonía y todos los hermanos de mi papá nos dijeron, qué bueno que mi hermano se murió, nos da mucho gusto. Nada más de ese tamaño, ¿no? Familia a la que yo quería, a la que yo amaba, menos a su hermano porque siempre tuve ahí un conflicto con él, que más bien él se lo hizo conmigo, nunca entendí por qué. Pero yo a mis 3 tías, las hermanas de mi papá, bueno, eran mis super tías, ¿no? Yo las quería, como no tienes una idea, digo, las quería pasado, porque ahora le estoy pidiendo a Dios y a mi papá que me ayude a perdonarlas, a soltar y a olvidar todo lo que hicieron, todo lo que dijeron, que fue mucha mentira y que fue soltar mucho veneno y en contra de mi mamá y en contra de mis hermanas y sobre todo mía. Entonces, pues no, es algo que todavía no coincido. Y el hecho de que sean tus hermanos quien vayan y te digan, qué bueno que se fue mi hermano, ¿no? Que nos da mucho gusto que se burlen de nuestro dolor, eh, pues no está padre, ¿no? Y es algo que a mí, a la fecha, y digo, lo sigo trabajando porque no los puedo perdonar, ¿no? Estoy en ese proceso de sanación de heridas, de soltar, de tratar de perdonar, pero me está costando mucho trabajo. Entonces, sí, totalmente. Y con mis otros abuelitos, no, con ellos, con Amelia y con Arturo, que Amelia parte de mi mamá y Arturo parte de mi papá, con ellos tuve la oportunidad de estar completamente en toda su agonía.
y ayudarlos a que ellos fueran tranquilos, ¿no? Sí. Y fue algo muy bonito. Digo, feo para nosotros, pero muy bonito el momento que me regalaron, porque con mi abuelita Amelia, que me tocó cuidarla muchísimo tiempo en el hospital, recordarás que aquí en Toluca, en la Alameda, enfrente estaba lo que se conocía como la policlínica, Ujú. ¿no? Que ahorita ya son oficinas de Sí. ISEMIN, pero antes era la policlínica, era hospital, y entonces ahí mi abuelita estuvo mucho tiempo hospitalizada. Yo me quedé 2 noches con ella, y en una de esas noches, porque le dio una embolia, no hablaba muy bien, pero en una de esas noches ella despierta a las 3 de la mañana. Aparte, las horas también son bastante marcadas, a las 3 de la mañana y me dice: "Hija, veo un ángel". ¿Cómo? Veo un ángel. Y yo dije: "No, claro, es que mi abuelita ya está, pues, en este proceso de despedida, no sé, está el medicamento, quizá". Me hacía muchas preguntas yo, ¿no? Entonces, y ella siempre me reiteró: veo un ángel siempre estuvo con ella, esperando, pues, ese momento para que ella pudiera trascender, ¿no? Eso me queda clarísimo. Entonces, igual, después, ya en sus últimos momentos, se traslada al centro médico ISEMI, que es donde ella fallece. Y ahí también, un día antes de que ella falleciera, me toca quedarme a cuidarla. Pues claro, ya no hablaba, ya estaba intubada. Y me decía mi tío: "¿Estás segura, hija? Es que ya no vas a ver a tu abuelita como la has venido cuidando, ¿no? Y pues nos preocupa porque pues es algo fuerte. ¿Y te quieres quedar con ella?". "Sí, sí me voy a quedar con ella". Okey. Ya sé vivir esta parte inhumana a veces de los médicos, que lo he platicado con mi pareja, que es doctor, y que le digo: "Tú no seas así", porque se siente horrible, ¿no? Él también me ha ayudado a trabajar esa parte, porque justo, yo llego, entro, pues sí la veo a mi abuelita muy mal, con mucha tristeza, me duele verla así. Entonces yo llego y los papás de mi mamá tenían una canción de Julio Jaramillo que se llama Nuestro Juramento. En la canción, si tú la escuchas, al final dice eso, ¿no? O sea, si yo primero es tu promesa, sobre mi cadáver dejar caer, ¿no? Todas las lágrimas que broten de tu tristeza y que sepan de nuestro querer, ¿no? Si tú primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor, ¿no? Con sangre y tinta del corazón, ¿no? Bueno, más o menos así, al final. Entonces, justo ellos vivieron ese proceso de la canción, así te la pongo. Mi abuelito se va, mi abuelita en una Navidad nos dice, cumpliendo los 2 años de mi abuelito: "Yo ya cumplí como mamá, como abuelita, yo quiero irme con mi viejito, yo ya aquí no quiero estar". Y se dejó porque mi abuelita se dejó ir. O sea, ella tenía todo para poder estar al día de hoy con nosotros. Ella dijo: "No, yo me voy con mi viejito, me voy con mi viejito", y se terminó yendo con su viejito, ¿no? Entonces, fue bastante difícil. Yo llego ese día, igual me tocó bañarla. Entre el baño, pues, yo le cantaba, o sea, algo que me gusta siempre y que mis abuelitos, los 4 me decían cariñosa, de cariño, porque, pues, era así, muy cariñosa con ellos, ¿no? Muy cariñosa, muy besucona, muy abrazona con ellos. Y entonces, pues, yo llego con mi abuelita y mientras le estaba bañando, le estaba cantando su canción. Al lado de ella, al lado exactamente en la cama de al lado había una señora con un estado de salud un poquito más crítico que el de mi abuelita, que tenía la cortina corrida. En ese momento llega el doctor y nos dice: "Familiares de la señora fulanita de tal", ¿no? "Familiares de las vengan, por favor", 2, yo y la otra persona. Entonces nos dice: "Miren, no les voy a mentir, sus familiares están muy mal, no se muevan de aquí porque en cualquier momento terminan". El tacto y la comunicación y la empatía, nada, ¿no? Entonces, la persona que estaba al lado, que además también fue muy triste darme cuenta de que a veces llegamos, a esas situaciones sin nadie que realmente te quiera, te estime y mínimo te dé una te dignas, ¿no? Me sorprendió mucho y fue algo que no se me olvida, que esa persona era hija de la señora que estaba al lado, que también estaba en la misma situación que mi abuelita, y ella dijo: "Ah, bueno, pues ya se van". Bueno, se fue, ¿no? O sea, se salió. Y yo me quedé como con la sensación de, ¿cómo lo hice así? O sea, no, yo me regreso y otra vez, ¿no? Vete tranquila y te quiero mucho y te queremos mucho y vamos a estar bien y etcétera, ¿no? Y otra vez, y no puedo verte triste, ¿no? Y cantando, ¿no? Y rezando y demás. Mi curiosidad me llamó porque los aparatos sonaban y sonaban y decía: "Eso es mi abuelita, no, no, no". Entonces, que no me vaya a tocar a mí, le decía a Dios: "No, no, no, por favor, yo estoy no estoy preparada".
Total que me acerco, pues no eran los de mi abuelita, eran los de la otra persona. ¿Por qué? No sé, abro la cortina, veo a la señora, que dije: "Okey, que Dios te reciba", ¿no? Y ve en paz. Eso lo pensé, no lo externé, cerré la cortina, pasó mi tiempo, mi papá me fue a recoger al hospital y yo, veo a mi papá, me suelto a llorar y le dije: "Papá, la señora que está al lado de mi abuelita". "Ah, no digas eso, Karen, ¿a ti no te consta que eres doctora?". "No, no soy doctora, pero se va a morir". Ah, mi tía entrando, nosotros llegando a la casa y le marcan a mi papá, la señora que estaba al lado de mi mamá falleció apenas. Yo me acababa de ir cuando la señora falleció. Entonces, fuerte, yo también dije, claro, es que dicen que cuando te vas, no te vas solo, ¿no? Te vas acompañado. O los católicos creemos que hacemos una cruz. Nos vamos de 3 en 3, decimos por ahí. Entonces, fallece la señora, mi abuelita lo subía. Así es, con ella pasó eso. Eh, Situación que también me llama la atención de estas pérdidas, que todos han sido por ahí de las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, en esa hora con minutos de diferencia, pero mis abuelitos maternos, mi papá, en esa hora de la tarde, ajá. Mis abuelitos paternos, ellos eran más apegados al Señor de la Misericordia, ¿no? Que generalmente tenemos la creencia a las 3 de la tarde, cuando se reza la coronilla, ¿no? Cada 3 horas. Y, mi abuelito, también en esta noción de que a las 12 de la tarde, pues, también se abre como esta petición de la Virgen para dar gracias al cielo, algo así decía él. Mi abuelito fallece, a mediodía, pero con mi abuelito, vivimos también la situación de don Camilo. Mi abuelito no fue en el hospital, mi abuelito pidió acabar con todos nosotros en su casa, el papá de mi papá. Nos turnábamos en las noches para quedarnos con él. Ah, pues, en una noche que me toca a mí, con mi tío, que era mi tío preferido, adorado del alma, que también desde el cielo sabe que lo quiero mucho porque falleció mes antes que mi papá. Entonces, fueron los 2 juntos. Y, mi abuelito, pues, nos quedamos yo, su hija de él y la que está estudiando para doctora. Entonces, en eso mi abuelito ya no despertaba, ya nos habían dicho: "Tu abuelito cuando ya no despierta definitivamente, pero para nada, es porque ya entró en el proceso de partida", ¿no? Ya nos había dicho mi tía: "Eso va a pasar, entonces no se espanten", ¿no? Más bien prepárense. Pero lo curioso fue que él decidió, esa noche él fue el que decidió: "Quiero que se quede fulanito, menganito, sutanita y sutanita conmigo". Entonces, bueno, nada más para empezar por ahí, ¿no? Se iban a quedar otras personas y mi abuelito cambió la jugada. Quiero que se quede fulanita, sutanita, menganito. Okey, nos quedamos. Risa y risa, juegue y juegue, porque aparte, pues, yo era súper la nieta mayor, la nieta que aunque les duela a mis primas, era la que más querían. Entonces, y justo mi abuelito, mi tío también, ¿no? Era su hijo consentido de mi abuelito, entonces estábamos los que teníamos que estar, creo yo. Y de pronto, dice mi abuelito, Ana, acércate ya. Y yo sí, ya, me acerco y me dice: "Te quiero mucho". "Ah, yo también te quiero mucho". Y me dice: "Ven", porque ya no se podía mover, ¿no? "Ven, acércate". Ya, me acerco, me da su mano helada, 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 y me dice: "Acerca tu cachete, acércate". Me da un beso, helado, 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 gracias. Cerró los ojos, ya no lo saqué. Ahí empezó el proceso de ya me voy. Mi abuelito vivió todo un día en agonía, todo un día, una noche en agonía, todos alrededor de él, y así vimos cómo se fue, ¿no? Esa agonía fue la más larga de todos mis abuelitos, por así decirlo. Pero todos tienen eso en común, ¿eh? O sea, y mi abuelito, veía también una persona que por las características que daba, yo quiero pensar que era su suegra, por las características que él daba, mi bisabuela, ¿no? Sí. Y volvemos a lo mismo, esta parte de las personas que te van a recibir, que empezamos a ver, que empezamos a percibir en la casa, esa misma sombra también la veía yo. Entonces, mi abuelito no mentía, yo también la estaba viendo. Fíjate. Yo te voy a contar la siguiente historia y tengo ganas de contártelo ya que estamos en confianza. Y es sobre mi mamá. 4 años después de que mi papá se va, mi mamá también se va.
Mi mamá siempre estuvo muy triste de que se haya ido mi papá, muy triste y se quería ir igual y me acordaste ahorita que dijiste eso. Bueno, el día que pasa, ya un suceso así anunciado, tú sabes que ya no es tan trágico, es más triste, es más triste. Sí, sí, sí. Y yo vivía con ella, yo la cuidé en los últimos momentos, y no me tocó, le tocó a mi sobrino verla partir, pero pues te digo, vivíamos nosotros dos juntos en un departamento y cuando ella se va, pues yo me quedo solo, yo me quedo eh, dolido en mi pena, en mi duelo y pues no me vas a creer, pero bueno, tal vez sí. Yo hacía mis actividades en la casa, por ejemplo, lavar trastes, y sentí a alguien que me veía, sentí a alguien que me veía, y de pronto escuchaba su voz cuando ella me gritaba, que me llamaba. Y era algo increíble, porque de repente yo ya decía, a ver, ¿estás quedando loco? ¿Estás quedando loco? ¿O qué onda? Yo trataba de razonar eso que me estaba pasando. O sea, en cualquier momento, o sea, viendo tele y todo eso, distraído, y de repente su voz. Y yo, bueno, ya. A lo mejor es porque pues estoy acostumbrado, pues la presencia pues, de extrañar a alguien, pues ha de ser normal. Pero empezó a cambiar mi perspectiva de ese pensamiento cuando en las noches se escuchaban los golpes de los muebles de la cocina. Tú sabes, las puertitas, cómo se escuchan cuando se cierran. Un famoso trastes, moviéndose. ¿Qué crees? No es que me diera cosita, pero pensaba así, dice ya, pues está bien, o sea, ¿qué voy a ir a ver? ¿Qué espero ver, no? O sea, yo me quedaba así. O de repente se escuchaba teníamos cancel en el baño. Sí, sí, recuerdas cómo se escucha el, Claro. el carril. Se escuchaba. O la taza, cuando se lava, que se azotaba un poquito, a lo mejor no tanto, pero sí. Ujú. Y bueno, un amigo mío que iba seguido a la casa para estar conmigo conviviendo, llegó a presenciar 2, 3 cosas en ese tiempo después de que mi mamá se fue. Una de ellas se puso tan grave, mi amigo, porque estábamos en la sala y era un departamento muy chiquitito. Entonces, de repente en la sala se veía, el cuarto y, la luz la había dejado yo prendida. Él vio cómo una sombra pasaba abajo de la puerta, atrás de la puerta. No podía ni hablar esa noche. Lo tuve que calmar, estuvimos platicando. Bueno, se quedó para el recuerdo de esa noche. Me imagino. Sí. Sí, sí pasa. Porque inclusive los espacios, bueno, creo que se queda, ¿no? Se queda esa esencia de las personas donde vivieron. Y justo cuando las personas se van así como mencionas lo de tu mami, me, me pasaba ya no a mí, porque a mí me pasa en el momento en el que va a suceder, que soy sensible a alguien se va a ir, estoy presintiendo, estoy oliendo, pues ya sé que algo va a pasar, ¿no? Cuando es más familia o personas cercanas. Pero esas sensaciones de, como a tu amigo, a la familia cercana, ¿no? De repente es que me acuesto, pero escucho cómo ronca mi abuelito. Ya mi papá ya no está. O se oyen cómo bajan las escaleras, cómo las suben, y son las pisadas de mi papá, ¿no? O de pronto escuchas como esa parte, no sé si nuestra memoria de pronto nos juega esto o que realmente sí esté pasando en otro plano, ¿no? En esta parte ahora también de las ciencias que sale
metaverso y todo este rollo que sí ¿no? A lo mejor sí estamos conviviendo con esas personas todavía, ¿no? Ellos todavía nos ven, todavía nos escuchan, todavía están con nosotros de una manera diferente, porque ya no tienen esta parte física de la materia, pero a partir de lo espiritual yo creo que todavía estamos conectados con ellos, ¿no? Y eso es creo que lo bonito, digo, yo todavía, y siempre he dicho, ojalá y que el día que me toque partir, quienes me reciban, si es que estamos cercanos a ese momento, que mucha gente dice, bueno, veo el túnel, veo la luz, ¿no? Que en mi caso les puedo decir, sí, yo vi la luz, o sea, sí es verdad, yo vi esa luz en el momento en el que yo dije, aquí fue todo lo de mi vida, ya vi pasar todo, y bueno, ni modo, ¿no? Si va a ser así, pues va a ser así, no lo podemos evitar. Entonces, creo que sí, estamos conectados y creo que independientemente de eso, pues siempre tenemos esa esperanza de que sean esas personas quienes nos reciban cuando nos toque partir, ¿no? Yo siempre he dicho, ojalá y que la persona que vea cuando ya llegue el momento sea mi padre, porque quedaron cosas pendientes entre nosotros, porque siempre va a pensar que no era su momento y que no era el tiempo, que a lo mejor si en algún momento él oró y pidió porque fuera al revés, y siempre le dije, papá, fue la peor decisión que tomaste, me tocaba a mí, no a ti, ¿no? Entonces, siempre lo tengo así. Mis abuelitos, ¿no? Que siempre he dicho, me dejaron siempre cada uno y en cada partida un momento muy, muy doloroso, muy fuerte, pero lleno de muchos aprendizajes. Y que gracias a eso te puedo decir que he surfeado la vida, que me he mantenido en pie y que de cada uno tengo pues ahora sí un ejemplo, ¿no? Un valor muy claro, muy cimentado, ¿no? De mi abuelito Ramón, la prudencia, la constancia, la determinación. De Amelia, la alegría, la felicidad, la resiliencia en tiempos difíciles, ¿no? De Arturo, la sencillez, la humildad, la conexión y comunicación con los seres humanos, con todo lo que nos rodea, en paz y en tranquilidad, ¿no? Y de socorro, lo más difícil, ¿no? La valentía, la fuerza y si tienes que abrazar tu soledad y te toca, ¿estás sola? Así, pero adelante, ¿no? Y nunca te dejes caer, y tú puedes, y tú vas a lograrlo, y nos vamos a ver algún día, y tú ten fe, y no chilles, ¿no? Te toca ser feliz. Entonces, de cada uno tengo algo importante, y me gustaría que fueran ellos quienes me recibieran en ese momento. Ahora te comparto, este aparatito que ven, si ustedes recuerdan, ¿no? Es un Motorola, pues, ¿qué les digo? Como Que Moto Racer, ¿no? ándale, que pues ya tiene mucho tiempo. Y les contaba el primer encuentro que tuve con esto paranormal, espiritual, vaya, fue con mi abuelito materno, con Ramón, cuando me transfiere, yo siento que lo transfirió así, el don. Entonces, este aparatito resulta que cuando él fallece, dejamos de, por el tiempo que estuvo en el hospital y demás, dejamos de utilizar el teléfono. Yo en algún momento ya no supe dónde quedó, no lo tenía cargado, no lo utilizaba, pues aparte estaba en la escuela, no era como que te dejaran antes, ¿no? Porque ahorita, Dios mío, en las escuelas, pero antes era de no puedes llevar el teléfono, no lo puedes sacar, no nada. Y resulta que cuando él fallece, mi abuelito fallece en noviembre, pasa noviembre, diciembre, entramos a enero y no había utilizado yo el teléfono porque estábamos en proceso de aceptación, tenía apenas 3 meses de fallecido, ¿no? Bueno, no, ni los 3 meses, 12 días. Mi tía, se llama Laura, la hermana de mi mamá, cumpleaños el 6 de enero. Entonces, mi tía estaba muy mal porque, pues, obviamente se hacían todos, nos hacíamos muchas preguntas, y de pronto el Día de Reyes, porque aparte fue a Reyes, el regalo de Día de Reyes, ¿no? Empieza, nos vamos a dormir todos, cerramos cuarto, apagamos luces y nos dormimos. De pronto empieza a sonar el teléfono, ¿no? Con la canción de mis abuelitos, nuestro juramento. Yo decía: "Ay, pero, ¿cómo? ¿Cómo? Porque, mi teléfono no sé ni dónde está". Yo dije: "No, estoy soñando". Entonces, yo así con las cobijas toda así chaulita, y de pronto otra vez. Y dije: "No". Esa sensación que dices de se te eriza los vellos de la piel, que sientes acá frío, 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 y dije: "No es cierto". Entonces, me levanto, abro la puerta de la recámara, dije que entre un poquito el aro de luz del pasillo, que tenemos un vitral ahí en la casa de ustedes y que justo entra un poquito de luz al pasillo. Entonces dije que entre, que entre. Y de pronto, vuelve a sonar. Dije: "No, ya no me gustó". Voy, como niña chiquita voy y me paro y prendo la luz del pasillo.
y ya sentí más tranquilidad. Pasaron unos minutos, vuelve a sonar, pues ya prendí la luz del cuarto, busqué el teléfono, lo encontré, no tenía batería, dije: "Okey, esto en mi mente está jugando conmigo, yo tengo que superarlo, yo puedo, yo estoy imaginando cosas", ¿no? Entonces, dejo el teléfono junto al buró y de pronto vuelve a sonar. Esta vez ya no se apaga, sigue sonando. Lo tomo entre mis manos, me siento en la cama, abro el teléfono y mensaje de voz, ¿no? Mensaje de voz, le doy timbrar y mi abuelito, ¿no? ¿Qué decía mi abuelito en el mensaje? Karen, los quiero mucho, yo estoy bien, pronto nos vamos a ver. Registrado el 6 de enero del año que estábamos transitando actualmente, cuando mi abuelito falleció. O sea, en noviembre, pero del año. Entonces, imagínate, yo lo escucho, se apaga el teléfono. Ya le doy como que otra vez para tratar de, no estoy loca, no estoy loca. Corro con mis papás. Mi papá dice, no es cierto, que sí, que no. Carga el teléfono, pues cárgalo. Entonces, ya que habló tantito la batería, y le digo, tú ábrelo y dale a tocar el mensaje. Pues mi papá también se quedó con, ok, ok. Él me decía en ese momento, no lo comentes con nadie, no lo cuentes. ¿Por qué? Porque no es como que toda la gente diga, no, a veces nos tildan de locos, de pero cómo, de que es claro, es que no sabemos o nuestra pequeña mente chiquita, de pronto convergente, de solamente veo una cosa, no nos ha permitido entender que sí, hay muchas áreas del conocimiento que se tienen que explorar y que nosotros crecemos y desarrollamos un pensamiento empírico a través de las experiencias y las sensaciones y las vibraciones y todo lo que tiene que ver con tus creencias y valores. ¿Ah? Y es ciencia, sí, es ciencia. Sí. Y que actualmente, afortunadamente, ahora hay un nuevo proceso en el desarrollo de las ciencias que le dan cabida a este tipo de situaciones, como lo es la neurociencia, ¿no? Como son estos procesos de psicología, parapsicología, y que ahora nos permiten entender estos fenómenos a partir de, pues, de cosas que han sucedido, de relatos, de historias que están documentadas y que nos pueden dar cabida a que puede ser que sí sean verdad y que sí existen y que hay que experimentar y que hay que estudiar, que no nos queda de otro, ¿no? Y poder desarrollar un pensamiento crítico. Así Y un pensamiento, y yo les digo siempre a mis estudiantes, desarrollan este pensamiento de mentalidad creciente y de mentalidad donde esta dialéctica te permite entender que es llegar a un diálogo donde podamos experimentar pues esta síntesis, ¿eh? No, ni todo lo que me cuentas es verdad, pero algunas cosas pueden ser verdad, ¿no? Entonces, ahí damos la entrada a que sí existe esa posibilidad, ¿no? Y entonces hablamos de esta dialéctica, hacemos experimentos mentales y hacemos lo bonito que es la comunicación humana. muy sabias palabras, Emi. Fíjate que comparto, lo que dices. En cierta forma, también me gusta, pues, estudiar un poco de filosofías, desarrollar el pensamiento crítico y la propia, pues, concepción de lo que estás viviendo, que es el eterismo, Así es. vivirlo. Eh, pero bueno, Eni, Ani, hemos llegado al final de este capítulo. Me dio mucho gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te la pasaste? La hago muy bien, muchas gracias. La verdad es que sí, se disfrutó mucho el poder estar aquí, poder compartir estas experiencias y justo no el saber que pues sabemos personas que estamos conectadas con estas situaciones, aunque a lo mejor no lo hacemos abiertamente por X situaciones, ¿no? Pero que ahora que tenemos la oportunidad, bueno, pues se dio y aquí está parte de la historia que a lo mejor desde el lado personal de Ani Niños no conoce a la gente. Gracias, Ani. Familia Paranormal, como sugerencia de esta noche, no le tengan miedo a lo desconocido. Una de las experiencias que Ani y yo compartimos es que si tenemos miedo a lo desconocido, a lo paranormal, sí podemos abrir puertas. Sé que debe de haber algo en nuestro cerebro que las abre. Así que, por hoy, los dejo y que tengan felices pesadillas. Bye.